Querida Su, ¿cómo estás tú? Hola, Greila, ¿cómo te va? Muy bien, súper contenta de poder robarte unos minutitos en esta mañana. Desde hace, yo digo que unos cuantos meses tenía ganas de que compartiéramos con la gente que ve los Quicket Calls algunas conversaciones que tú y yo hemos tenido offline, porque la educación superior en América Latina tuvo el lujo de tenerte por unos 3 años, ¿no? Así Mm. lo veo yo. Y tú traes una experiencia súper rica, diversa, multinacional, en empresas de consumo masivo, especialmente en el tema de marketing y de crecimiento, pues del marketing como herramienta para el crecimiento de esas empresas. Sí, Hace un par de añitos estuviste en una organización de educación superior trabajando con muchas universidades y siempre he tenido la idea de que tienen que haber muchos aprendizajes que tú pudiste llevar del consumo masivo al marketing de las universidades, porque además este concepto de marketing universitario todavía en algunos países está como tabú, sí, porque se ve como que si fuese solo por comercializar y no realmente para aumentar el impacto o el alcance que tiene una institución. total. Yo creo que hemos conversado antes de lo positivo que Sí, puede ser el marketing para las instituciones de educación superior. sí. Entonces, cuéntame qué ves como mejor práctica o qué aprendizaje te llevaste de esos 3 añitos que estuviste en esta organización, pero sobre todo, ¿qué aprendizajes del consumo masivo tú crees que se pudiesen aprovechar estas instituciones para aumentar su población y, por ende, tener un máximo alcance en las comunidades que están sirviendo? Claro. Mira, Grey, primero gracias por llamarme, qué rica esta llamada. Pues sí, fue súper interesante ese tránsito por el mundo de la educación superior, un mundo distinto claramente a consumo masivo, pero que cuando vamos a la esencia de lo que es las marcas, al final del día son marcas, ¿no? Ujú. Para mí, una de las principales aprendizajes que yo creería que debemos transferir es que entendamos que una marca es como una persona, ¿no? Y no lo voy a llevar a marketing personal porque no es eso, pero al final del día, si yo soy una institución, sí, superior, y yo me defino como algo que visualmente soy, su toro es rubia, va por ahí, no sé qué, me ve alguien y ya yo tengo, me identifican de alguna manera, eso no es que me conozcan, me identifican. Primero me tienen que saber identificar, luego me tienen que conocer. Evidentemente el conocerme, a mí la gente me va a conocer en función al contexto en el que esté. Entonces las marcas, en función de los contextos en donde se van a mover, posgrado, pregrado, cursos, etcétera, dependiendo de sus audiencias, evidentemente van a tener un comportamiento con esas audiencias. En función de esos comportamientos, cada audiencia puede tener un point of view, una referencia a lo que es esa marca. Pero si esa marca es honesta consigo misma, tiene unos valores claros, tiene un propósito claro, indistintamente de cómo yo me comporte, al final del día va a haber una misma columna vertebral. Y yo creo que eso es súper importante en el mundo del marketing y sobre todo de la educación en donde lo que buscamos es trascender, ¿no? Generar un impacto social. Entonces, y donde también tenemos que entender que sí estamos buscando trascender y generar un impacto social y que la forma en que las personas toman las decisiones definitivamente es diferente porque tiene un alto nivel de involucramiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de un posgrado o de un pregrado, yo hago el símil de me voy a casar, ¿no? Quizás no es tan largo el tiempo, ¿no? De lo que espero que dure en la relación, pero es a ese nivel, ¿no? Si yo me quiero comprometer con alguien, casarme, vivir un periodo de tiempo con alguien, en este caso con una marca, definitivamente tengo que conocerla y no solo por cómo luce, ¿no? Que puede ser los premios que tengo y todas esas cosas, sino un poco más allá. ¿Qué tiene esa marca por detrás? ¿Cuál es esa diferenciación que me va a ofrecer el relacionarme X número de tiempo con esta marca versus otra? Entonces, para mí, algo que yo creo que es súper importante en el mundo de la educación y entendiendo que es tan competido, porque una de las cosas que a mí me sorprendió es ver la variedad. Una vez que entras en el mundo de educación superior es que te das cuenta, wow, el mundo de opciones, ¿no? Lo que hace aún más compleja la decisión para el usuario, para el estudiante, porque es que hay mil opciones. Entonces, como hay tantas opciones,
como el usuario tiene que tomar una decisión de alto nivel de involucramiento, las marcas se tienen que dar el tiempo de realmente definirse y ser auténticas con ellas mismas. Darse el tiempo a definir cuál es su propósito, darse el tiempo a definir cuál es su punto de diferenciación, porque en ese proceso de toma de decisiones que va y de way va a cambiar en el tiempo, lo que para mí en los 90 era un atributo importante para tomar una decisión, definitivamente hoy en el mundo de la virtualidad cambia. Ya hoy un campus no necesariamente es relevante para mí, ¿sí? Para mí ahorita, no sé, el contenido que esté el profesor X, lo que sea, puede ser un punto de diferenciación importante. Entonces, que las marcas se conozcan a sí mismas, que sean auténticas y que por un momento dejen esa obsesión del corto plazo, porque a veces con la obsesión del corto plazo de querer, pues sí, capitalizar un mercado porque hay una oportunidad, quizás en ese camino perdemos un poco el quién soy yo, ¿no? Y termino generando una relación con alguien que no termina siendo fructífera y termina en el divorcio que no queremos, que es cuando la gente no vuelve a rematricularse. Para una universidad lo más importante es que sus estudiantes culminen su proceso. Eso es un indicador de éxito, ¿no? No solo reclutarlo, es que culmine, es que se gradúe conmigo. Para que un estudiante se gradúe conmigo, definitivamente, pues performance tiene mucho que ver, claro que sí. Pero esa conexión con la marca, el que yo me siento feliz en ese matrimonio, hace que definitivamente yo termine mi matrimonio, ¿no? Al plazo que tiene que ser. Y esa marca, aunque no lo creamos, esas cosas que son como intangibles, ¿no? Que es ese propósito, que son esos valores, que es el por qué yo me quiero conectar contigo y que vemos que hay un punto común, es lo que muchas veces hace que las personas tomen la decisión. Cuando tienes 5 potenciales posgrados que estudiar, en donde todos son súper top, el precio más o menos igual, ¿por qué decido uno de esos 5? ¿No? Y nos tenemos que cuestionar. Y la otra cosa que creo que es importante que sepamos, porque está ahí a la mano de todos, es que las universidades cuentan con ese banco de información. Una vez que tú reclutas a las personas y las personas te autorizaron a utilizar sus datos y ya forma parte de tu vida, podemos profundizar muchísimo, entender de verdad, bueno, ¿por qué si tenías 5 opciones te fuiste conmigo? Y es que daría todos esos conceptos que estás compartiendo, sudaría como para que profundicemos en todos, pero quizás hay algo, no, intentando resumir, como porque creo que has Sí, planteado varios frentes que son súper importantes de trabajar, pero sí me queda mucho la sensación de trabajar en el corto plazo, pero en paralelo seguir trabajando o comenzar a trabajar en muchos casos en el mediano y en el largo plazo. sí, Trabajar en lo transaccional, pero también en lo estratégico. así O sea, es. como estar trabajando en los dos planos constantemente es una necesidad o es algo Total. que realmente va a hacer la diferencia y no necesariamente quedarte en uno o en otro, porque No, tú y yo hemos visto instituciones que se quedan en el transaccional, pero también hemos visto instituciones que se quedan solamente en el mensaje genérico, que no etéreo, conecta, que claro, no, no, no conecta y que tampoco trae un objetivo corto plazo, que es que el estudiante matricule o rematricule. claro, Entonces, ¿cómo crees tú que tiene que ser ese balance? ¿Sabes? Si tú tuvieras que poner, sé que es difícil poner una distribución de porcentaje, pero el si tuvieras tiempo, que sí. vivir, porque lo tienes que hacer en los dos mundos, ¿cómo distribuir tu trabajo entre esos dos mundos para que en efecto puedas lograr el objetivo que tienes en todos los plazos? Mira, es tal cual lo que tú dices, uno tiene que estar trabajando en los dos momentos, o sea, uno no puede comerse al otro, ¿no? Porque es que los dos son importantes. Y para mí la respuesta más allá de porcentajes de tiempos es cuando tienes un equipo multifuncional. Entonces, cuando tú conformas tu equipo de marketing y cada quien tiene su rol súper claro, ¿no? Tú vas a tener unas personas que claramente están pensando en la estrategia y que ese es su rol. Y su rol es ir entendiendo cómo esa estrategia, en función a los resultados del corto plazo, están funcionando o no, y van pues modelando y ajustando lo que tengan que hacer. Pero tienes otro equipo que con lineamientos muy claros está muy enfocado en su corto plazo y que son esas personas que están muy pendientes de el KPI del hoy, el que me está resultando, de tener esas métricas de me funcionó, apagué, no funcionó, aprendí, lo que fuera, ¿no? Y quizás desde el rol del gerente o del que lidera Ujú, el esfuerzo de marketing en la institución, pues garantizar que exactamente. existe el balance, ¿no? Así Yo creo que es, ese quizás es así es. uno de los retos principales
que inclusive tú lideraste para algunas instituciones con mucho Así éxito. es. Y el otro tema que traes es uno que nosotros vivimos todos los días, que es el tema de la data. O sea, cómo Ujú. yo realmente aprovecho la data para crear el corto y el largo plazo que realmente va a ser más beneficioso para la institución y para el estudiante, en primer lugar, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay quizás un reto de la data con la que yo cuento, de la universidad, de los estudiantes, de los leads, de los prospectos, inclusive que tengo, obviamente con autorización que nos Ujú. dan estas personas, pero también hay una data en general del mercado que no se aprovecha. Eh, porque no estamos ni siquiera viendo qué están haciendo los otros o cuál es la identidad de los otros. ¿Cómo ves tú la importancia de ver ese mercado? Verme hacia adentro, seguro, ya lo mencionamos antes, está claro, pero ver el mercado es importante, o sea, entender qué está haciendo Ujú. los otros actores que yo ni siquiera llamo competencia, sino que son otros actores, otros players del mercado, porque si hay algo que en la educación existe es un océano azul grandísimo. Así ¿Qué es. importancia puede tener ver hacia afuera, ver la data del mercado y ver lo que están haciendo otros? Súper importante, y para mí esa es una de las prácticas del consumo masivo que hay que instaurar en el mundo de la educación, ¿no? El tener data de mercado y entender que no te puedes ver solo el ombligo, sino que tienes que ver todo el mercado es fundamental, porque ciertamente cuando tú evalúas, y lo que yo te decía, ¿no? Tú tienes una base tuya, que son los que tú lograste casar, con los que te lograste casar, pero hubo un montón de gente que te dijo que no. Entonces, ¿y por qué te están diciendo que no, no? Y entonces al final del día, dentro del mundo del crecimiento, tú tienes tu, llamémoslo, tu base orgánica o tu base sólida, consolidada, que son los que ya te conocen y sí se quieren casar contigo, pero ese crecimiento se va a ver limitado si tú al final del día no amplías tu entendimiento de qué más está pasando afuera, ¿no? Y el entender el por qué las personas están decidiendo irse con otra marca y no conmigo es fundamental si es que soy una marca que definitivamente quiero crecer. Entonces, sin duda, para crecer, no hay otra cosa que hacer que mirar qué está pasando afuera. Ujú. Si te ves a ti solo el ombligo, el crecimiento va a ser limitado. Ujú. Así es, y lo estamos viviendo nosotros con los clientes que estamos trabajando con datas, porque afortunadamente ya existen herramientas como BenchLab que nos ayuda Sí, a entender esa visión de mercado. Siempre queremos más, por supuesto, claro. y en eso estamos trabajando con un poco de inteligencia artificial, etcétera, para poder dar una solución a las universidades, pero de esa experiencia que hemos tenido, inclusive que hemos compartido de algunas instituciones, lo estamos viendo. Bueno, querida mía, muchísimo más de qué hablar. Como siempre, un gustazo tener estas conversaciones Igual, contigo. Y nada, seguimos hablando, seguimos profundizando el tema y un millón de gracias por tu generosidad y por claro que haber pasado sí. estos años de educación en la educación superior, que sé que se beneficiaron muchísimo de tu experiencia, tus aprendizajes y que ojalá puedas volver a hacer algo para este sector que tanto lo necesita. Mil gracias, Grey. Un placer hablar con ustedes siempre. Un Un besito. abrazo grande.